Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy con estas reflexiones que estamos llevando acerca del documento, la Carta Apostólica Patris Corde del Papa Francisco. El día de hoy meditaremos el tema 5 de esta carta, que nos habla acerca de San José como el padre de la valentía creativa. Dos adjetivos, valentía y el término valentía y el término creatividad. Vamos a ver de qué forma lo desarrolla el Papa Francisco. Dice: si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante: la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnosla de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Conforme a lo que meditábamos el día de ayer, la meditación anterior, nos hablaba acerca de cómo a veces nos vienen problemas, nos vienen etapas difíciles, y hablaba también acerca de la curación. Eh, Decía que acoger la propia historia es parte de una curación interior. ¿Ok? Entonces, ahora siguiendo en este mismo tema, en este mismo contexto, el Papa Francisco analiza también que es importante también añadir otra característica, que es la valentía creativa. Dice que cuando encontramos dificultades, cuando nos enfrentamos a problemas, tenemos dos opciones: o detenernos y bajar los brazos, o, como dice aquí, dice, son oportunidades importantes para sacar a relucir en cada uno de nosotros esa, esa valentía, esa creatividad que nos puede llevar a resolver ciertos problemas o ciertas dificultades que estemos atravesando. Dice: muchas veces leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente, pero Dios actúa a través de los eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo. En medio de la noche organizó la huida a Egipto. Ok, aquí nos habla también lo que pues ya hemos estado meditando y se ha dicho muchas veces, lo que nos habla la Sagrada Escrituras del Señor San José, cómo él, ante las dificultades, no se detenía, no se paraba y se lamentaba, como dice aquí, se detenía y bajaba los brazos, no, sino que él siempre pues lo resolvía todo, ¿verdad? Aquí nos ponen en estos dos pasajes, cuando nace el niño Jesús en un establo, ¿verdad? Como dice, él no se detiene a lamentarse, él no se detiene pues a decir, ¿no? O a reclamarle a Dios tal vez el porqué de las cosas, ¿no? Él buscaba solucionarlo, como decía aquí, con valentía y con creatividad. También cuando su ida hacia Egipto, ¿verdad? Eh, También él no se detiene a pensar cómo lo va a hacer, se va a mantener allá, cómo va a solventar ese capítulo, ¿verdad? Que de su vida, de irse a un lugar pues que no conocía, a una tierra pues que él no sabía, que nunca había estado, ¿verdad? Cómo se iba a ganar el pan. Él no se detuvo a pensar eso. Él, como dice aquí, con valentía y con creatividad, resolvió todos y cada uno de los obstáculos que se le iban poniendo enfrente.
Dice, de una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Bonito pensamiento, hermanos, anteponer la confianza hacia Dios, dice, y transformar cualquier problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la providencia de Dios, la confianza en Dios, ¿verdad? A veces pareciera, como dice aquí, que el mundo está a merced de y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en que la fragilidad de nuestro ser ha quedado al descubierto con esta enfermedad, también por la violencia que estamos atravesando, ¿verdad? Pareciera que sería como la ley del más fuerte, en donde solo prevalece aquel que es más fuerte. Sin embargo, como dice aquí, ¿verdad? Dios siempre se abre camino, Dios siempre encuentra una forma de que se realice ese plan de salvación, ¿verdad? Y eso incluye a veces el ir en contracorriente, el ir en contra lo que pareciera que es lo normal. Dios siempre se abre camino. Por eso siempre es bueno poner nuestra confianza y, como dice aquí, anteponiendo siempre la confianza en la providencia de Dios. Dice, si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar y encontrar. Como muchas veces en algunos problemas, en algunas cosas que se nos presentan en la vida, a veces creemos que Dios no ayuda, que Dios nos ha abandonado, a veces creemos que Dios no nos escucha, o a veces creemos también, llegamos a pensar que Dios, pues que para Dios no, nosotros no somos importantes, a veces pareciera que Dios pues no nos pone atención, o que Dios pues está muy distante, muy callado en nuestras, a veces lo necesitamos, clamamos y no escuchamos a Dios, a veces en muchas situaciones nos pasa así, y eso es muy bonito porque dice que Dios no nos abandona, sino también que Él confía pues a veces en esta figura que tenemos nosotros como padres, ¿no? A veces también a los niños hay que dejarlos pues que se abran paso en la vida, ¿verdad? Que pues a veces es necesario que se caigan y se levanten, ¿verdad? Así es como también Dios a veces nos permite esas caídas, no para que, porque es malo o porque no, sino porque en su plan también está en que nosotros, como dice aquí, planeemos, inventemos, encontremos la solución, ¿verdad? No es el Padre que todo nos da y que todo, y nos hace de nosotros unas personas, pues que inútiles, ¿no? O que nada más estamos esperando que Dios nos resuelva todo, ¿no? Sino a veces también Dios nos da la oportunidad y la confianza de que nosotros salgamos adelante, ¿verdad? Dicen la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico, que para presentarlo a Jesús lo bajaron del techo. Viene el capítulo Lucas 5. La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo, y como no pudieron introducirlo por causa de la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo hicieron bajar en la camilla a través de las tejas, y lo colocaron en medio de la gente frente a Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hombre, tus pecados quedan perdonados. Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo el enfermo. Otro ejemplo que pone el Papa Francisco acerca de esta parte del Evangelio, ¿verdad? Y el Evangelio dice que por la fe de ellos Jesús obró ese milagro, ¿verdad? Por la fe de esas personas que se abrieron paso ante las dificultades, ¿verdad? Cualquiera de nosotros pues hubiese dicho no hay forma de hacer que este enfermo esté en presencia de Jesús, ¿verdad?
Sin embargo, ellos pues no se detuvieron, no se quedaron ahí, como dice, no se cruzaron de brazos al ver que estaba lleno y que no había forma de hacerlo llegar ante Jesús. Ellos con una, como dice aquí, con una creatividad, pues se hicieron paso dentro del techo y de alguna u otra forma hicieron llegar a ese enfermo delante de Dios. Dice, el Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy arriesgan sus vidas, forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, realmente creo que San José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Un título más, patrono de los migrantes, ¿verdad? O de aquellos que dejan su casa. Al final de cada relato en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús, María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. Custodio de los tesoros más preciados de nosotros, ¿verdad? Jesús y María. Dice, en el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre, de aquello que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su hijo hasta la cruz. Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En ese sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José a la vez continúa protegiendo la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre, y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Qué hermosa reflexión acerca también, pues, de estas realidades de la Iglesia, ¿verdad? Cómo nosotros somos parte de esa Iglesia, también somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Entonces, al ser parte también, por ser parte de la Iglesia y por ser parte del cuerpo de Cristo, también podemos encontrar en San José el magnífico custodio para nosotros, ¿verdad? Dice, este niño es el que dirá, les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José sigue custodiando. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia. Se identifica personalmente con ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Pues aquí está la reflexión, una reflexión muy hermosa, ¿verdad? De cómo pues San José, pues ahora sí que es patrono de tantas cosas, ¿verdad? De los indigentes, de los migrantes, de los pobres, de los afligidos, de los moribundos, de la Iglesia,
de las viudas, de los niños huérfanos. Bueno, San José, la grandeza de San José es muy, muy, muy grande. Ojalá sigamos meditando, ojalá sigamos pidiendo y entendiendo pues la gran responsabilidad y el gran privilegio más bien que nosotros tenemos de tener un santo protector en San José. Pues ahí está, queridos hermanos, ojalá sigamos profundizando, sigamos ya preparándonos para el próximo viernes que se celebra a este gran santo, San José, custodio de la iglesia. Pues queridos hermanos, no queda más que despedirnos con la oración que siempre hemos hecho por el Papa Francisco, la oración de todos los días que hemos estado llevando a cabo. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Con el favor de Dios, nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos. Paz y bien. Gracias. Adiós.